Buenas noches. ¿Alguien me puede decir si se escucha bien allí? Está bien, César. Buenas noches, César. Se escucha. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Vamos a empezar con el comentario de texto que tengo para hoy. Cualquier falla en el audio, por favor me avisa, me hacen una seña. Vamos a comentar la clase 3, la resistencia y las defensas del seminario que venimos trabajando hace unos jueves atrás, el seminario 1, los escritos técnicos de Freud. Bueno, para la presente exposición, deseo tomar la observación que hace Lacan en esta clase del 7 de enero de 1954, de acuerdo con la intervención de la psicoanalista Annie Reich, punto a partir del cual fundamentaré el comentario de la clase La resistencia y las defensas, proponiendo una reflexión en torno a nuestra práctica clínica y en lo que nos convoca en dicho escenario sobre nuestro lugar y función como analista. Es importante destacar la relevancia que tiene esta observación para los fines de la lección en lo tocante a la interpretación. De allí se pueden plantear varios puntos de discusión. Me interesa en este comentario desarrollar lo que implica para Lacan en esta época del 50, su interés en la formación de los analistas y su función en la clínica a partir del concepto mencionado, la interpretación. Textos como Variantes de la cura tipo, del año 55, y La dirección de la cura y los principios de su poder, del 58, me han posibilitado adentrarme un poco más en los puntos que en mi lectura no pude clarificar de la clase. Lacan, en esta clase, abre su discusión llamando la atención sobre el eje alrededor del cual gira el análisis, denunciando, como lo hace en cada seminario y a lo largo de su enseñanza, los desvíos en la práctica y en la técnica analítica. Voy a iniciar en este punto con la lectura que hago de este término técnica, el cual me parece importante contextualizarlo en cuanto a su especificidad en la experiencia clínica del análisis. Es importante decir que aquí en esta fecha, 53-54, Lacan está muy inspirado por el pensamiento freudiano, al cual le dedica todo el desarrollo que hace de este seminario con respecto a sus escritos técnicos. Vale decir que el fundamento para pensar la clínica psicoanalítica son las orientaciones que hace Freud en sus textos más clínicos. No obstante, es importante no perderse en lo que esta noción de técnica puede implicar para otras disciplinas diferentes al psicoanálisis y para el psicoanálisis mismo. Se entiende por técnica en otras disciplinas como la habilidad que se adquiere de acuerdo al aprendizaje razonado de un modo de hacer y de ejercitarse en una práctica determinada. El psicoanálisis se aleja de esta concepción de técnica y hace de esta una ética basada en principios fundamentales que no refieren a la repetición de un modo de hacer para todos los casos, sino a la construcción de un modo de hacer con cada caso en particular. El analista aquí no analiza desde su propio análisis. Está llamado a esperar la emergencia del sujeto del inconsciente, el cual es alojado a partir de la única regla que guía la experiencia, la asociación libre, en la cual es posibilitado el asentimiento subjetivo del paciente con relación al discurso cuya emergencia es causa del acto analítico, como lo llamó Lacan posteriormente en su enseñanza. Por ello, no hay un cálculo en la acción del analista o en el acto analítico. Es una intervención no calculada que se mide por sus efectos en un momento lógico de la cura. Este acto del analista es importante en esta clase, puesto que pude entender que la interpretación como acto
es lo que posibilita el advenimiento de una lógica discursiva que envuelve el sentido del síntoma en la experiencia clínica y que también puede hacer de obstáculo cuando en su lugar aparece la única resistencia en el análisis, la del analista. Esta tesis espero clarificarla en la medida en que desarrolle el texto. En la primera parte de la clase, Lacan retoma un punto específico de la experiencia de un análisis que ha sido documentada en un trabajo sobre la contratransferencia por parte del analista de la escuela inglesa Annie Reich, exponiéndolo del siguiente modo. Abro comillas. El analizado fue invitado a dar una disertación en la radio sobre un tema que interesa profundamente al analista. Son cosas que pasan. Sucede que esta intervención radiofónica se realizó algunos días después de la muerte de la madre del analizado. Ahora bien, todo indica que la susodicha madre juega un papel extremadamente importante en las fijaciones del paciente. A pesar de estar sumamente afectado por este duelo, sigue cumpliendo con sus obligaciones de modo particularmente brillante. Llega a la sesión siguiente en un estado de estupor, rayando con la confusión. No solo no se le puede sacar nada, sino que lo que dice sorprende por su incoordinación. La analista temerariamente interpreta. Usted está en este estado porque piensa que estoy muy resentida por el éxito que acaba de obtener el otro día en la radio, hablando de ese tema que, como usted sabe, me interesa en primer término a mí. Hasta allí la observación que hace Lacan de la situación. Cierro comillas. Esta situación clínica crea mi interés por desarrollar el tema en torno a la posición del analista, posición que implica en un primer momento su participación como un sujeto supuesto con relación al saber. Saber del síntoma que es necesario ubicar aquí en un lugar de suma importancia, ya que es frente a ese saber que articulo la cuestión de la resistencia en el análisis. Tomando la referencia que Lacan hace de Freud en la interpretación de los sueños, se propone que la resistencia es todo lo que se opone a la continuidad o al progreso del tratamiento. En este sentido me hago una pregunta. ¿De dónde parte tal fenómeno psíquico? Aquí se presenta una paradoja al hablar de la resistencia, puesto que en la medida en que el analista presta un significante en la transferencia, y el que es el sujeto supuesto saber, a su vez ese mismo significante será en donde se apoya la resistencia, puesto que es a partir de ese significante que el analista está llamado a responder de ese saber del síntoma. No obstante, no es desde el lugar del saber sobre el síntoma o de su interpretación de la resistencia en el sujeto que se verifica el acto del analista, va a decir Lacan. Lo que quiero indicar aquí es que más allá del sujeto que opera en la transferencia, la función del analista se cumple es en el lugar de objeto. Objeto causa que moviliza el deseo de saber del analizante. Allí ya no está implicada su participación como sujeto, puesto que el único sujeto en juego es el sujeto del inconsciente, el sujeto analizante. El analista está llamado a cumplir una función de semblante de objeto. En este sentido, Lacan propone en esta clase, abro comillas, si algo hace la originalidad del tratamiento analítico, es justamente el haber percibido desde su origen y, de entrada, la relación problemática del sujeto consigo mismo. El hallazgo propiamente dicho, el descubrimiento, tal como se los expuse a principios de este año, consiste en haber puesto esta relación en conjunción con el sentido de los síntomas. Cierro comillas. Más adelante agrega que este sentido de los síntomas no debe serle revelado al paciente, pues este debe ser asumido por él. Por eso el psicoanálisis es una técnica que respeta a la persona humana. Dice Lacan, que no solo la respeta, sino que no puede funcionar sino respetándola. Cierro comillas. Aquí la indicación de respetar a la persona humana va dirigida hacia considerar la individualidad, considerar el sujeto en su más íntima singularidad y en el devolverle la condición de sujeto responsable al paciente en cuanto puede responder de lo que dice. En este sentido, la función del analista es la de permitir una pregunta por el lugar y la implicación del sujeto en su síntoma. Lo que se juega entonces en el análisis con relación al fenómeno de la resistencia
es una posición frente a un saber. Saber que confronta al sujeto con el sentido de su síntoma y al analista con su posición de docta ignorancia frente a ese saber. En esta vía, Lacan llama la atención con una pregunta, abro comillas. ¿Acaso no sabemos en efecto que hoy en día hay analistas que no dan ni un paso en el tratamiento sin enseñar a sus alumnos a preguntarse siempre en relación al paciente qué habrá inventado como defensa esta vez? Cierro comillas. Esta pregunta me ubica en el camino de la interpretación y su función en la clínica. En la época del presente seminario, 1953-1954, se puede entender que la interpretación se ubica en la vertiente de lo simbólico, dentro del campo de la palabra y el lenguaje. Es en esta vertiente de donde se obtienen los efectos de la intervención analítica o donde pueden operar sus desvíos. En este sentido, dice Lacan a propósito de los efectos que tuvo en el paciente la intervención de Annie Reich, dice, abro comillas, el hecho de que el sujeto salga de su estado brumoso tras una intervención del analista no prueba en absoluto que la misma fuese eficaz en el sentido estrictamente terapéutico, estructurante de la palabra, es decir, que ella fuese en el análisis verdadera. Al revés. Agrega más adelante, es imposible en la experiencia analítica considerar el cambio de estilo del sujeto como prueba de la justeza de una interpretación. Considero que lo que prueba la justeza de una interpretación es que el sujeto traiga un material que la confirme, y aún esto debe ser matizado. Esto está en la página 56 del seminario. Cierro comillas. ¿En qué lugar puede ubicarse entonces la interpretación en la experiencia? ¿A qué punto pueden conducir sus efectos? Lacan indica que lo justo de la interpretación se mide por sus efectos, los efectos que vienen del lado del discurso del paciente, efectos que hacen hiancia en la cadena significante y que como efecto retroactivo señalan la implicación del sujeto en el síntoma. De acuerdo con esto, me hago una pregunta. ¿Qué puede decirse en cuanto a la interpretación cuando aparecen las defensas? Dice Lacan, abro comillas, conviene abstenerse de esta interpretación de la defensa que llamo de ego a ego, fuere cual fuese su eventual valor. En las interpretaciones de la defensa es necesario siempre al menos un tercer término. Esto está en la página 59 del seminario. Ahí cierro comillas. Esta idea de un tercer término, yo personalmente no la leí claramente en la clase que revisé. No obstante, fui a buscar en escritos que fueran contemporáneos y me encontré el texto Variantes de la cura tipo de 1955, en donde Lacan va a dar indicaciones que me permiten clarificar un poco este punto del tercer término. En el texto mencionado dice Lacan, una vez que el analista ha dado al sujeto la clave de su síntoma, este no deja por ello de persistir. Es que el sujeto se resiste a reconocer su sentido. Y se concluye que es esa resistencia la que hay que analizar, antes que nada. Entendamos que esta regla concede todavía fe a la interpretación, pero será de la vertiente del sujeto en la que va a buscarse esa resistencia de la que va a depender la desviación que se anuncia. Y es claro que la noción se inclina a considerar al sujeto como constituido en su discurso. Basta con que vaya a buscar esa resistencia fuera de ese discurso mismo, y la desviación será sin remedio. No volverá a interrogarse sobre su fracaso a la función constituyente de la interpretación. Esto está en la página 320 del escrito Variantes de la cura tipo. Esta cita me aclara un poco el punto de pensar en un tercer término. Lo que ya habíamos dicho era defensa, resistencia, interpretación, y como en un tercer término, tomando defensa y resistencia como un mismo referentes a un mismo lugar, la interpretación y el tercer término sería la pulsión. Lo que implica que en el acto del analista lo que se descifra es lo que insiste en la cadena como repetición sintomática, como pulsión de muerte o como goce.
Este último término, el de goce, aún no formalizado como concepto por Lacan a la altura de este tiempo de su enseñanza. En este sentido, se puede entender que la interpretación de la resistencia como foco específico de la defensa se constituye en la cadena significante, en lo que Lacan en ese momento indicaba como una interpretación vía lo simbólico. Abro comillas. Si la interpretación de la resistencia en tal cadena de discurso se distingue de la interpretación de sentido por la cual el sujeto pasa de una cadena a otra más profunda, es sobre el texto mismo del discurso donde la primera se ejerce, sin embargo, incluyendo sus ilusiones, sus distorsiones, sus elisiones y hasta sus agujeros y sus síncopas. En La dirección de la cura y los principios de su poder de 1958, Lacan aporta un poco más a la cuestión de la interpretación en este sentido del que vengo hablando. Tomaré 4 apartados de dicho texto con los cuales espero darle soporte a lo dicho hasta el momento. Primero, en la página 565 de La dirección de la cura y sus principios de su poder, dice Lacan, si el analista solo tuviese que vérselas con resistencias, lo pensaría 2 veces antes de hacer una interpretación. Como efecto es su caso, solo que esa interpretación, si él la da, va a ser recibida como proveniente de la persona que la transferencia supone que es. ¿Aceptar aprovecharse de ese error sobre la persona? La moral del análisis no lo contradice, a condición de que interprete ese efecto, a falta de lo cual el análisis se quedaría en una sugestión grosera. Es como proveniente del otro de la transferencia, como la palabra del analista será escuchada aún. Segundo, en la página 566 va a decir Lacan, ningún índice basta en efecto para mostrar dónde actúa la interpretación, si no se admite radicalmente un concepto de la función del significante, que capte dónde el sujeto se subordina a él hasta el punto de ser sobornado por él. La interpretación, para descifrar la diacronía de las repeticiones inconscientes, debe introducir en la sincronía de los significantes que allí se componen algo que bruscamente haga posible su traducción. Precisamente lo que permite la función del otro en la ocultación del código, ya que es a propósito de él como aparece su elemento faltante. Tercero, en la página 567, dice Lacan, nuestra doctrina del significante es en primer lugar disciplina en la que se avesan aquellos quienes formamos en los modos de efecto significante en el advenimiento del significado. Única vía para concebir que inscribiéndose en ella, la interpretación pueda producir algo nuevo. Y cuarto, en la página 568, dice Lacan, cada quien da testimonio a su manera de que para confirmar lo bien fundado de una interpretación, lo que cuenta no es la convicción que acarrea, puesto que se reconocerá más bien su criterio en el material que irá surgiendo tras ella. Estas referencias me permiten indicar que en la dirección interpretativa de la resistencia se tienen en cuenta la repetición sintomática, lo que de la pulsión se va a inscribir en un más allá del sentido del síntoma, y que va configurando una manera de satisfacción paradójica y particular. De acuerdo con lo que se ha abordado, el sentido del síntoma es el eje fundamental que se encuentra en el centro de la cuestión. Esto en la medida en que a partir de este se juega un sentido en la cadena significante, la cual solo puede ser dispuesta dependiendo de la posición y función del analista, en tanto es desde su lugar desde donde puede posibilitar la constitución y reconstrucción histórica del sujeto en la lógica del lenguaje. En la lectura que hago de este punto de la enseñanza de Lacan, no veo claro la formalización que vaya más allá del sentido del síntoma, es decir, del fantasma fundamental. Sin embargo, me llama la atención que hay unos primeros esbozos que parten del abordaje del trauma con relación al fantasma. Esta relación trauma-fantasma puede ser pensada con relación a lo que se ha venido exponiendo
es decir, la defensa como objetivo del yo, la resistencia como mecanismo psíquico, la interpretación, el saber sobre el síntoma y la posición del analista en este entramado. Vale decir que el fantasma va a ser pensado más adelante por Lacan como lo que vela la posición del sujeto con respecto a su goce. Aunque en esta clase no se vislumbra esa noción de fantasma y ese lugar que le da a la construcción fantasmática. ¿Qué es lo que repite o rememora el sujeto historizado con su síntoma entonces? Freud indicaba que lo que rememora como repetición es la escena traumática. El sujeto repite lo traumático que como representación se ha reprimido y ha dejado como huella anémica un monto de afecto que al ligarse con una nueva representación reanima la escena y abre las vías para la descarga pulsional. Lacan retoma a Freud en este punto diciendo: Freud se da cuenta que el trauma es una noción sumamente ambigua, ya que, de acuerdo con la evidencia clínica, su dimensión fantasmática es infinitamente más importante que su dimensión de acontecimiento. El acontecimiento, entonces, pasa a un segundo plano en el orden de las referencias subjetivas. Solo la perspectiva de la historia y el reconocimiento permite definir lo que cuenta para el sujeto. Esa es la única referencia que alcanzo a rescatar o entender acerca de lo que para Lacan en ese momento era pensado como escena fantasmática. Esta indicación me parece de suma relevancia, puesto que lo que constituye lo traumático aquí es el monto de afecto que se quedó ligado a la representación y que se configura históricamente como escena que reproduce una modalidad repetitiva de satisfacción pulsional en el sujeto. Lacan luego lo va a llamar a esto una posición de goce. Para terminar, es importante tener en cuenta un punto esencial de la reflexión, que la experiencia clínica nos implica, es importante tener en cuenta un punto esencial para la reflexión, que la experiencia clínica nos implica en una relación con un saber que nos implica tanto como analizantes como en el lugar de la función de analistas o analistas practicantes. De ahí que dependiendo de la relación allí establecida, pueda emerger algo de lo singular del inconsciente. Quiero terminar con una frase de Lacan en La dirección de la cura que dice: el sujeto invitado a hablar en el análisis no muestra en lo que dice, a decir verdad, una gran libertad. No es que esté encadenado por el rigor de sus asociaciones, sin duda lo oprimen, sino que más bien ellas desembocan en una palabra libre, en una palabra plena que le sería penosa. Nada más temible que decir algo que podría ser verdad, porque podría llegar a serlo del todo, si lo fuese. Y Dios sabe lo que sucede cuando algo, por ser verdad, no puede ya volver a entrar en la duda. Bueno, hasta allí a lo que les quería compartir del comentario. ¿Alguien tiene preguntas? Beatriz. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. César, muchas gracias por la reflexión que usted trae alrededor de esta lección. Yo, a propósito del tema de las resistencias, tengo mucha resistencia con este seminario porque, francamente, es como si estuviéramos viendo un Lacan un poco post-freudiano. Es decir, cuando empleo el término post-freudiano es con el peso que Lacan le da
a esa palabra para criticar a aquellos que desviaron a Freud. Por supuesto, él no desvía a Freud. Él está revisando a Freud. Está mirando las nociones, los conceptos fundamentales a partir de Freud. Está haciendo un seguimiento, me parece, muy riguroso para entregarnos a Freud, digamos. El problema es que como nosotros ya nos hemos metido con el Lacan muy posterior, uno encuentra a este Lacan como contradictorio en algunos puntos, digamos. Entonces tenemos que tener cuidado en el sentido en que seguramente no, vamos a encontrarnos más adelante asuntos que Lacan cambia. Por ejemplo, esta noción de las últimas que usted habló, César, la palabra vacía y la palabra plena, él aquí habla de la palabra plena, en el siguiente capítulo habla de la verdadera. Esas dos nociones Lacan las va a reevaluar. Las va a reevaluar y ustedes lo van a encontrar, en el seguimiento a eso se lo van a encontrar en el texto de Colette Soler, Retorno a la función de la palabra, donde ella va a precisar cómo es que Lacan hace un cambio en estas dos nociones. Entonces, solo puedo decir eso, que aquí Lacan nos trae esto y que después él va a cambiar eso. Esa es una primera cosa que quería como manifestar. La segunda es este asunto del trauma, César, porque usted señala un punto que es muy importante, muy importante, y es que a través de esa noción, de la noción de trauma, digamos que no solo Lacan, Freud mismo, va a introducir lo traumático desde lo fantasmático. Acordémonos de cómo Freud creía en el trauma acontecimiento en el sentido de realizado, un hecho acontecido. Creo que aquí Lacan está señalando un poco eso, y que después cuando él empieza a escuchar a la histérica, él le escribe la carta Fliss, la famosa carta Fliss, donde le dice que ya no cree en su histérica. ¿Por qué? Porque él creía a pie juntillas lo que le decían las histéricas, que es lo que hay que creer, ¿cierto? Pero después él se da cuenta que esa verdad era una ficción de la histérica, aquella de la seducción del padre, ¿ya? Sigue siendo una verdad como ficción de la histérica, ya no un acontecimiento, no un hecho acontecido, digámoslo así. Entonces aquí en la página 61, es que no sé si todos conocen el caso del hombre de los lobos, redactado por Freud. Freud se empecina en conocer la hora exacta, en hacerle decir al hombre de los lobos la hora exacta en que él despertó y vio los lobos, que no eran, no sé si eran 5 o 6, él hace una aclaración sobre eso. Bien, lo que Lacan está señalando acá, precisamente que usted lo trae, César, es cómo él dice, el acontecimiento entonces pasa a un segundo plano en el orden de las referencias subjetivas. En cambio, la fecha del trauma sigue siendo para él, para Freud, un problema que conviene conservar, valga la palabra, testarudamente, como se lo he recordado a quienes siguieron mis clases sobre el hombre de los lobos. Entonces, este asunto del paso del trauma como hecho acontecido, como hecho histórico, porque además Lacan le está dando mucha importancia aquí a la rememoración histórica, no se nos olvide eso. Es muy importante tener claro que si bien el hombre de los lobos relata un hecho como ha acontecido, lo que hay detrás es una ficción también, igual que en la histérica. Y a esa ficción es a la que Lacan va a llamar fantasma, o fantasía, pues en Freud, fantasma. Esto es bien importante porque usted nos trajo, yo anoté acá, que lo traumático era explicado por Freud como un monto de afecto que quedaba, ¿cierto?, sin representación, algo así dijo usted. César. Creo voy a que buscarla. Sí. Creo. Bueno, Sí, que se liga a una segunda representación. A una segunda representación, pues Lacan va a decir, lo traumático es lo que no tiene representación.
cuando él introduce la palabra traumatismo, que juega con el agujero, y la palabra trauma, es para indicar que algo es traumático porque no hay algo del orden simbólico que venga allí a permitir una simbolización. Fíjense bien que ya es otra cosa. Ya es otra cosa de la que está hablando Lacan. Entonces nos toca, pues no sé si afortunado o desafortunadamente, ir y venir en Lacan con este seminario, como lo hizo usted. Como lo hizo usted yendo a la dirección de la cura. Bueno, además hay otro problema. Nosotros tenemos casi que como texto de cabecera la dirección de la cura y los principios de su poder como el paradigma de lo que Lacan nos transmitió sobre cómo intervenir con respecto a, ¿se acuerdan de las 3 palabritas claves? Táctica, estrategia y se me olvidó la otra. Política. Y política. Muy bien, y de ahí nos pegamos y entonces tenemos el ABC del acto analítico en dirección de la cura y el principio de su poder. Fíjense la fecha de ese texto de Lacan. Y fíjense, César tiene la fecha de dirección de la cura. 58. Muy bien. De ahí al 77 va a recorrer mucho Lacan. Y justamente en este texto que les menciono de Colette Soler, que va a salir, esperemos que el coronavirus nos permita sacarlo, ella revisa dirección de la cura. Y va a mostrar cómo Lacan mismo vuelve sobre sus pasos para renovarse. Entonces, aprovecho esto, que estamos en el seminario, este es el seminario 1, el seminario 1 que es de 1954, la dirección de la cura es 2 años después, para indicar que hay que tener mucho cuidado en lo que tomamos como nuestros paradigmas clínicos. Que hay que tener muchísimo cuidado y que fíjense cómo una noción en Lacan va caminando y se va renovando, va cambiando. Bueno, eso era lo que quería decir a propósito de esto. Muchas gracias, Beatriz. Sí, allí tuve cuidado también al abordar la cuestión de la interpretación, porque ya hemos trabajado incluso la interpretación por fuera del sentido, la clínica de lo real, y esto ya hemos discutido en algunos escenarios. Y pues obviamente la interpretación en este seminario es en otra vía, ¿cierto? Es en otra vía, va por la vía del significante, va por la vía de lo simbólico. Entonces, sí es como tener un poquito allí como de cuidado con las observaciones que hace Lacan, si bien son importantes también como referencias, como introducción a la enseñanza, sí me parece pues como que la acotación allí es fundamental tenerla en cuenta, tener cuidado con las terminologías y los efectos y los alcances que tiene para esta época de la enseñanza de Lacan, ¿cierto? Sí, yo quiero hacer una observación, César, y una aclaración. Eso no quiere decir que la interpretación es simbólica, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entre una interpretación como la que plantea Lacan acá, que apunta a buscar el significado del síntoma, el sentido del síntoma, a la interpretación que él va a introducir después, que apunta hacia lo real? ¿Me entiende? Es decir, esta interpretación existe, porque estamos en un inconsciente estructurado como un lenguaje, y siempre va a estar eso. Pero, ¿cómo es el viraje? ¿Cómo es el movimiento que hace Lacan al introducir el inconsciente real con respecto a la interpretación? No es que se abandone esto, ¿cierto? No es que se abandone la interpretación simbólica, porque es con palabras con lo que se hace el análisis, ¿no? Claro, claro. Pero es un tema que nos toca trabajar, que nos toca mirar cómo es que eso va cambiando también. Vale, Beatriz, muchas gracias. Ana Lucía Sanín. Hola, buenas noches. Hola, Ana Lucía, ¿qué más? Bien, gracias. Respecto a este punto que estaba tocando, Beatriz me estaba preguntando
si podríamos pensar que cuando él plantea que la interpretación bueno, no sé si es el término, se verifica, se valida, por los efectos en el sujeto, o sea, yo pienso que hasta ahí, no sé si estén de acuerdo, es algo que se mantiene, o sea, es en una precu, ¿cierto? Es por los efectos en el sujeto. Ahora, creo que habría una diferencia y es que en ese momento del seminario 1, y creo que tú lo decías, él plantea que son unos efectos de producción, o sea, que el sujeto va a producir un sueño, va a producir un lapsus, y no sé si ya en sus elaboraciones pues, posteriores ese efecto puede ser de vaciamiento, o sea, ese efecto puede ser de agujero, ese efecto, o sea, no necesariamente de producción como de más, como de disparar, digamos así, formaciones del inconsciente, sino que puede ser de recortar, o sea, como de acotar justamente la palabra, de producir un efecto sí, no sé si decirlo, de límite, de agujero, de, como de borde, pues más que sí, o sea, porque yo creo que las interpretaciones que uno escucha de pronto en los testimonios pues del pase y que están muy en el final del análisis, ya no necesariamente están en esa vía de más y más sueños, más lapsus, más recuerdos, más, sino que es otra cosa. Pues no sé si me ayudan ahí como a decir eso, pero pues no sé qué piensan, si están de acuerdo con que se trata efectivamente de un efecto en el sujeto, pero es un efecto distinto, es un efecto distinto. Sí, Ana Lucía, muchas gracias. Yo pienso que a partir del seminario 5 con la introducción del grafo del deseo, yo creo que eso permite ampliar un poco más la perspectiva de los efectos de la intervención del analista. Por ejemplo, en la dirección de la cura, voy a retomar esa referencia que tomé, porque fácilmente se podría leer desde el primer piso del grafo. Se los voy a recordar. Esto está en la página 566 de la dirección de la cura, donde dice: la interpretación para descifrar la diacronía de las repeticiones. Si nos fijamos en eso, de interpretar y descifrar la diacronía de las repeticiones, vamos en una línea casi que de la metonimia, ¿cierto? Diacrónica en el tiempo. La interpretación para descifrar la diacronía de las repeticiones inconscientes debe introducir, es decir, para que se ejerza un efecto de interpretación, debe introducir en la sincronía de los significantes que allí se componen algo que bruscamente haga posible su traducción. Es decir, es como el efecto retroactivo del que tú hablas, y eso se puede ver en la primera parte del grafo, en el primer piso, ¿sí? Sin embargo, hay un más allá del grafo, ¿cierto? Hay un más allá del primer piso del grafo, y es a donde se dirige la pulsión con relación a la demanda. Es decir, que después de esa interpretación, después de que el analista en ese lugar que le revela, digámoslo así, la clave para que el analizante se despierte un poco frente al sentido de su síntoma, realice otro movimiento, y es que se dirija un poco más allá al semblante que hace el analista, o por lo menos a la figura del analista, y haga la pregunta hacia un más allá, que es al otro, ¿cierto? Hacia donde se dirige esa pregunta del ¿qué soy para el otro?, ¿cierto? Pero no ya para el otro del analista. Yo creo que ese más allá, en el grafo que nos muestra acá a la luz del seminario 5 y que desarrolla en adelante por varios seminarios más, da las pistas yo creo que de eso, de ir un poco más allá de la interpretación vía del significante y la rectificación subjetiva por la vía del sentido, ¿sí? No sé si de pronto
¿Tienes otra pregunta allí, Ana Lucía? O... No, era eso pues como que me generaba la intervención pues de Beatriz respecto a lo que cambia en la posición de Lacan, en la elaboración de Lacan sobre la interpretación. Y que si tú ves también toda la vuelta que se da frente a la no respuesta del otro en el grafo del deseo, va en la vía de que el sujeto se las vea con el propio deseo y ahí se establezca la posibilidad de construir ya una escena fantasmática, ¿cierto? Construir el fantasma allí, ¿no? Que sería otra de los puntos en la clínica que nos muestra Lacan en su enseñanza, ¿cierto? Bueno, Diana. Ya Diana, me ¿qué más? escucha. Bien, ¿cómo están? Gracias. Gracias, César. Yo tenía a ver, hay algo aquí en este texto que uno podría entender un poquito como Lacan hace como una denuncia. Yo pienso que este texto también es una respuesta de Lacan en este momento frente a la denuncia de las desviaciones de las que los postfreudianos precisamente vienen abordando la propuesta de Freud con relación a lo inconsciente. Y él lo denuncia del lado de esta persona precisamente como hace esta interpretación diciendo que lo pone del lado del yo al yo del paciente, ¿cierto? Dice, y lo pone del lado de la contratransferencia. Y yo veo allí como él dice, hay un elemento que está allí atravesado no solo por lo imaginario, sino también por lo simbólico, y que habría que introducir un tercer elemento, y él no lo nombra, pero ese tercer elemento pienso que es lo real. Él lo nombra aquí en este texto del lado de lo inconsciente. Él dice, habría que introducir esa vertiente en la interpretación del lado de lo inconsciente, que es hacia donde se ha desviado estos postfreudianos, hacia donde han desviado la propuesta freudiana de lo inconsciente. Entonces trae el trauma y lo desvía del lado de lo que él dice. O sea, no, Freud inclusive lo deja de allí, sale de allí y dice, bueno, quién sabe si lo vio o no lo vio, pero los efectos que eso tuvo en la formación del síntoma, en esa formación, y es hacia eso, desde allí, desde el primer seminario, desde donde Lacan dice, que tendría que estar ubicada la posición del analista en relación a eso que va más allá de lo imaginario y de lo simbólico. Y pienso yo que él no lo nombra, pero él lo nombra como lo inconsciente. Sería como... Vale, muchas gracias, Diana. Beatriz. Estaba aquí mirando en la página 59, a propósito de lo que muy atinadamente dice Diana, y es que efectivamente Lacan empieza a una crítica, o empieza con una crítica. En esa página 59, después de hablar de cómo respondió, de hacer la crítica, pues de cuál fue la forma de ego a ego de la interpretación, dice, la cuestión es saber si esta manera de comprender el análisis de las defensas no nos conduce a una técnica que engendra casi obligatoriamente cierto tipo de error, un error que no es tal, un error anterior a lo verdadero y lo falso. Hay interpretaciones que son tan justas y verdaderas, tan obligatoriamente justas y verdaderas, que no se puede afirmar si responden o no a una verdad. De todos modos serán verificadas, o sea que no se trata de decir cuál es la buena o la mala interpretación. Y ahí viene el tema pues de lo que introdujo Ana Lucía, que por eso quise volver a intervenir a Ana Lucía, porque para decirlo un poco de manera sencilla, digamos, Lacan cada vez va a decir que la interpretación del analista apunta
Primero apunta al lado de lo real, apunta al lado de lo que toa, apunta al lado del goce. Pero eso vendrá pues después. Pero lo que a mí me ha llamado mucho la atención es que él diga que cada vez debe ser más silenciosa, que la interpretación del analista cada vez debe ser más silenciosa. En el 22 él dice, no es que no diga nada. Beatriz, ¿más qué? Silenciosa, de silencio. Okay. Que la interpretación del analista debe ser más silenciosa. Cuando dice cada vez debe ser más silenciosa, ¿cómo lo entiendo yo? El cada vez no es en relación como a los tiempos que corren, sino en el análisis con un sujeto. Si al principio hay más intervención, al final, como Ana Lucía lo introduce, no hay que hacer tanta intervención, digámoslo así, tanta palabrería del analista, digamos. ¿Por qué? Porque se supone que lo que se ha hecho en todo el recorrido es lo que nosotros traducimos como una rasuración del sentido, un recorte del sentido. ¿Y qué es lo que queda entonces al final? El silencio real, digámoslo así. El silencio de lo real que se le presentifica al sujeto y que como lo real no se puede nombrar, el analista, pues ¿qué va a poder decir ahí? Al final la interpretación es más del paciente. A propósito pues de lo que dijo Ana Lucía, es como yo entiendo la cosa, ¿cierto? Claro que eso lo podemos ir descubriendo poco a poco. Beatriz, muchas gracias. Mónica. Hola, buenas noches. ¿Qué más? Todos, bien, gracias. César, muchas gracias. Me parece muy interesante como lo que se está introduciendo también del momento histórico. Entonces, leyendo, digamos, la lección de hoy, yo tuve la impresión que fue como el comentario que hizo Beatriz, de que esto podría causar cierta confusión o que esto podría causar cierta dificultad, pues porque nosotros hemos leído en esta actividad seminarios pues muy avanzados. Sin embargo, me parece muy importante esta ubicación histórica. Entonces yo hice una pequeña búsqueda de lo que se trataba para Lacan, este comentario de los escritos técnicos. Entonces él se refiere aproximadamente a casi a 10 textos de Freud entre 1904 y 1919 específicamente sobre el asunto de la técnica, pero va a muchísimos postfreudianos. Los que recogen ¿cómo se diría? Como que los que recogen esto que pasa en el seminario son los de la Escuela Freudiana de París. Entonces, el texto fácilmente tiene unas 20 páginas, retomando autor por autor y los textos de esos autores que precisamente Lacan se toma el tiempo de leer, de trabajar para poder criticar, porque es como lo que está diciendo pues Diana y Beatriz, ¿cierto? Entonces, el contexto histórico a mí me parece muy importante porque finalmente es lo que se inaugura como el retorno a Freud. Y eso se desarrolla entonces en el marco que más o menos introdujimos al inicio. Yo pienso que en la primera lección hablamos sobre esto, que Lacan en esta época es analista de la Sociedad Psicoanalítica de París, que está asociada a la IPA, porque cuando hablamos de la IPA, yo tengo la impresión de que la gente cree que Lacan nunca estuvo en la IPA, pero claro que sí. La institución a la que él adhería hacía parte de la IPA, pero esta en particular era como la única heredera, digamos, como del legado pues de Freud, ¿cierto? Pero Lacan comienza a criticar la mayoría de los analistas de la IPA precisamente por la mala interpretación que habían hecho de Freud, y entonces como en esa búsqueda un poquito histórica, porque yo realmente pensé en la dificultad que esto podría implicar,
me encuentro que en el 53 precisamente Lacan sale de la Sociedad Psicoanalítica de París. Y entonces es con este seminario precisamente, y por eso él se dedica a mirar el asunto de la técnica, es que él va a hacer una crítica fuerte como las principales escuelas que están acogidas en la IPA en esa época, que es la egopsicología, el psicoanálisis kleiniano y más o menos el asunto pues de Ana Freud. Y entonces, claro, esa crítica precisamente nos permite ver como este distanciamiento que él va tomando de los analistas de su época, y desde ya entonces en una vertiente pues un poco subversiva, a pesar de que él sea freudiano y que veamos pues o sea, él está como armando el andamiaje precisamente de su enseñanza, pero con una crítica, lo que decía Diana ahorita, pues con una crítica frontal de la distorsión, digamos, que se ha hecho de Freud. Entonces a mí me parece bien interesante la lectura de este seminario, que por más que nos produzca algo de malentendido o que cause cierta dificultad de ir a casi que al nacimiento de los conceptos, pues me parece fundamental. Entonces me parece muy interesante, por ejemplo, que aparezcan juntos estos conceptos que tú traías de defensa, resistencia, interpretación, pulsión, en un momento tan básico, ¿cierto? Pero yo creo que el momento histórico sí nos da lucecitas de hacia dónde se está dirigiendo Lacan. Era como lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Mónica. En esa vía me parece también importante decir que hay algo que no, incluso yo he leído a lo largo pues, de la enseñanza de Lacan, que he podido pues, acercarme, y es la pregunta y el interés de Lacan por la formación del analista y la función del analista en la clínica. Es decir, esa pregunta y esa preocupación sigue desde el primer seminario hasta los demás que hemos discutido se mantienen. Es decir, hay esa constante, por más de que los conceptos se vayan modificando, ¿no? Y vaya un poco estableciendo otros tipos de puntos de reflexión un poco más desde otras disciplinas, ¿no? Antropología, la lógica, la topología. Me parece que la pregunta por la formación del analista sigue en pie a lo largo de la enseñanza, y eso me parece pues como que aquí en este seminario se hace de una manera muy importante de cómo, como tú señalas, cómo denuncia los desvíos de la técnica, los desvíos en cuanto a tener en cuenta los efectos de la técnica que constituyó y consolidó Freud, y hacia dónde los lleva él en su enseñanza, ¿cierto? O hacia dónde los quiere llevar, porque lo que dice Diana a mí me parece también muy interesante, porque no da precisamente la ubicación exacta de hablar de lo real o del goce, pero está mostrándonos, digámoslo así, como algo como que está pensando, pues él también. No podemos decir que ya lo había pensado, que tenía todo ya pensado y que fue cuestión de tiempo, ¿cierto? Sino que en la medida en que él se preocupaba también y fue indagando, fue preocupándose y fue incomodándose también con la posición y la actualidad del psicoanálisis respecto pues a otras orientaciones que desviaban la intención freudiana, ¿cierto? Diana. ¿Puedo decir algo? Gracias, Mónica, sí, por esa ubicación en el tiempo que me parece importante, porque cuando yo estaba leyendo esta lección, yo decía, es que Lacan era bravo, pues, ay, no sé cómo es la palabra, bravo es fuerte, porque él arremete contra la propia institución a la que pertenece y pone los límites, dice, es que ellos están por fuera de lo que Freud dijo. Porque con respecto, por ejemplo, a la resistencia y con respecto a, entonces él introduce la pregunta, es que la resistencia es del yo. Y él empieza como a nombrar allí, o sea, las desviaciones, o sea, es que estas son las desviaciones, que Freud dijo fue esto, esto y esto, y hay que ir al texto y hay que mostrar dónde fue la desviación. Y yo decía, aquí en esta lección particularmente lo muestra de una forma directa, o sea, qué bravura la de ese hombre. Era como eso, gracias. Gracias, Diana. ¿Otra pregunta o comentario?
César, yo quiero decir algo en relación a lo que Diana acaba de decir, o con relación a eso. Yo creo, Diana, que era el deseo de Lacan lo que lo lleva a apostar. Apostó tanto que 10 años después, 11 años después, él sale. Porque era fiel a lo que él creía. Es decir, lo que me parece que revela del deseo de él es ser fiel a lo ético que él considera debe ser el asunto del psicoanálisis. Y eso, pues de eso tenemos que aprender nosotros. A Lacan le costó salir, ser excomulgado, ¿cierto? Porque él insistió frontalmente, como dices, Diana, en una crítica en lo que él no creía. Y después en las propuestas que él va haciendo son la causa para ser excomulgado. Por ejemplo, el atender en tiempos variables, bueno, las concepciones que iba mostrando. Eso muestra que el deseo es una apuesta, pase lo que pase. Eso nos lo muestra Lacan acá. Gracias, Beatriz. ¿Tenemos otra participación? Los demás compañeros que están en la sala. Quisiera decir algo. Sí, Moni. Que tiene que ver con invitar a la gente que está participando en la lectura del seminario. En este momento somos 53. Pues que leamos el seminario, que no solamente estemos participando de la escucha, sino que efectivamente leamos, porque yo creo que leer lo pone a uno en una posición activa y es preciso donde uno puede ir señalando los cambios de los que hemos ido hablando o no necesariamente cambios, o cómo se introduce un tema, cómo se introduce un concepto. Entonces, yo creo que para la primera reunión habíamos compartido el link por la página de Facebook y creo que también en el correo. Entonces, de pronto, los que no hayan accedido a él es súper fácil, se descarga súper fácil. En Bibliopsy creo que es la página más popular, porque me parece muy interesante que quienes estemos aquí y podamos participar, lo hagamos desde la lectura. De verdad, introduce pues precisamente este movimiento de querer buscar más o tal vez preguntar. Entonces quería como más hacer la invitación a la lectura. Uh-huh. Ahí están compartiendo en el chat el link donde se puede bajar pues los que no lo tienen en físico en PDF. Hay una pregunta, César, Bien. en el chat. Sí, Nathan Memun. Tiene la palabra, Nathan. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos. Mi pregunta es, o más bien, me gustaría escuchar un poco más de diacronía y sincronía, cómo lo están usando y qué relación tiene con los significantes. Vale. En el sentido que yo lo extraía del texto de la dirección de la cura, es a partir de la función del campo de la palabra y el lenguaje, es decir, la diacronía es el desplazamiento en la cadena significante a lo largo del tiempo, ¿no?, del espacio, o a nivel de momentos en la historia, ¿no?, del sujeto.
Es decir, como si dibujáramos una línea de izquierda a derecha, ¿no? Una flecha que fuera hacia la derecha, de izquierda a derecha. Y la sincronía es un momento lógico que marca, ¿no?, a nivel subjetivo la retroacción o la aclaración o el punto de capitonado, la retroacción, el almohadillado de esa cadena que se ha desligado o que se ha desplazado mejor a lo largo de la historia. Es decir, que cuando la diacronía se encuentra con la sincronía, hay un detenimiento allí de la cadena y se produce algo allí, del lado o del saber, o del lado del reconocimiento, o del lado del hallazgo, o algo en ese sentido. Va en la vía del campo de la función del campo de la palabra y el lenguaje. Por eso se habla de cadena de significante, que se desplaza diacrónicamente, o que se instaura algo de detenimiento en el punto de sincronía. No sé si te contesto allí, Nathan. Voy a agregar una cosita, César. Ana, claro. Que allí cobra mucha importancia la puntuación, pues tanto entendía como los signos de puntuación, que son justamente algo que va a marcar y a demarcar variantes, pues variaciones en la significación, como la puntuación tomada como la interpretación que produce, que puede producir un efecto en determinado momento de esa cadena significante. Entonces, pues como en esos primeros seminarios, para Lacan va a ser muy importante ese efecto retroactivo que produce la puntuación. Pues sí, eso. Muchas gracias. Listo, a ti por la pregunta. Hay un ejemplo para Nathan. En el seminario 3, Lacan hace el análisis de un verso o de unos versos de un poema que no recuerdo literalmente, pero recuerdo lo que me parece esencial. El primer verso empieza con un sí. Sí. Entonces dice Lacan, ese sí que quiere decir. Hay que seguir al siguiente verso que dice, vengo ante Dios a tal cosa. Y Lacan dice, solo con lo que se va a desarrollar en la diacronía de la frase siguiente, se entiende la sincronía del sí. Ese es el punto almohadillado del que habla César. Bueno, cualquier cosa que digamos nosotros acá. Si yo dejo una frase empezada, no se sabe qué quiere decir. Pero a medida que se va avanzando en la diacronía de los significantes, los oyentes pueden darle sentido a una palabra dicha anteriormente. Es decir, hacer el punto de almohadillado con esa primera. Y eso es muy importante para la manera como Lacan piensa la interpretación, y por eso Ana Lucía lo asocia con la puntuación, con eso que ella acaba de decir. ¿No? Vale, hay otra pregunta en el chat. Ricardo Legaspe. La voy a leer. Entonces, en algún punto de la lectura Lacan retoma el yo moi. ¿Cómo podríamos entender el yo, ye y yo moi? Bueno, no sé, en esta clase no vi pues como la definición tan clara de esa diferenciación entre yo moi y el yo ye. ¿No? El ye, yo creo que más adelante esclarecería más Lacan, o incluso creo que en un texto anterior a esa fecha, creo que en el estadio del espejo. No sé
Beatriz, si de pronto por fechas, pero en esta clase no lo vi claramente esa diferenciación entre el yo. Entre el yo como moi o el yo ye. Cuando Lacan en esta clase dice que está puntualizando la crítica en el análisis de las resistencias, en donde se ubica al analista y que interpreta desde su yo hacia el yo del analizante, yo creo que ahí está implicado el yo como moi. No veo pues como la indicación de que haya por lo menos otra especificidad para el yo, más allá de la relación imaginaria. Eso es lo que podría decir a partir pues como de la lectura que tuve de la clase, porque no vi la diferenciación allí. César, la siguiente lección se llama el yo y el otro yo. Ajá. Puede que ahí empiece a decir cualquier cosa. Lo importante es que la pregunta es muy interesante, me parece a mí, porque quien la hace, no creo que la esté haciendo solamente porque haya la diferencia en francés de enunciar el yo de dos maneras, sino porque tal vez hay algo que se capta y es que hay una división del sujeto, ¿ya? Entre un yo que pudiéramos decir es consciente, y un otro yo. Por ahora digamos eso. Que esas dos cosas dan cuenta de que hay una división en el sujeto. Bueno, esperaremos la próxima lección en 15 días para abordar entonces de nuevo esta inquietud. Ana Lucía, ¿quieres decir el aporte que habías puesto en el chat? Ana Lucía, decías, es importante recordar que el término de punto de almohadillado. Pues que no sé si todos lo sepan, pues que hasta donde yo tengo entendido, Lacan lo retoma de una técnica. Yo estaba aquí buscando porque yo realmente no sé si actualmente los colchones, o sea, pues a mí me tocaron los colchones de rayas azules, blancos, duros, de algodón, que tenían esos botoncitos o ese amarre. Los botones, sí. Que formaba, por cierto, unas montañitas un poco incómodas. A veces se volvían muy incómodas cuando estaba muy nuevo, mientras se aplanaba. Entonces es un amarrado que lo que hace es justamente, pues no la conozco exactamente, pero como que al recoger, o sea, una puntada que recoge, digamos, como el tejido y que hace un amarre. Entonces, pues de ahí viene el término, porque no sé si para todos es conocido, por eso se llama almohadillado. No sé el capitonado, el término, por qué se hace sinónimo, pero pues no sé pues la etimología ahí de capitonado, pero pues eso sí quería pues aportar, que de ahí Lacan toma ese efecto retroactivo que llama de esa manera. Bien, muchas gracias, Ana. Bueno, tenemos las últimas intervenciones para ir cerrando el espacio y dar entonces los avisos parroquiales para la próxima semana. Bueno, Beatriz, ¿nos quieres dar el tema de la próxima semana en el seminario del Padre? Sí, vamos a trabajar
vamos a empezar a trabajar el padre del nombre. Entonces, me propongo desarrollar un poco sobre el tema del nombre propio, para meternos en el padre del nombre, que es otro paso que da Lacan en la teoría del padre. Entonces los espero ese día. Bueno, los esperamos entonces a todos dentro de 8 días a las 7 de la noche con el padre y su incidencia en la clínica psicoanalítica. Muchas gracias por la participación, muchas gracias por la asistencia y retomo la invitación que nos hacía Mónica Palacio de arriesgarnos con las lecturas y poder participar también, que definitivamente pues eso es lo que hace el lazo y nos implica también hacernos preguntas e ir también interrogándonos a lo largo de las lecturas que hacemos de Lacan. Entonces, muchas gracias. Feliz noche.